así sentaditos, tranquilos, pero en reverencia, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Padre Santo, gracias por esta palabra, por la bendición que tenemos, Señor, de recibirla. Pero por sobre todo la bendición que tenemos de ponerla en práctica, Señor. De obedecer aquello que tú has establecido y para lo cual nos has puesto en este mundo. Gracias porque tú nos hablas, porque tú nos has escogido, Señor, para ser tus representantes en este mundo, para dar testimonio de ti. Porque es urgente la necesidad que el mundo tiene de invocar tu nombre. Y para eso estamos nosotros como iglesia. Habla a nuestros corazones el día de hoy con el poder de tu Espíritu, Señor, para que cada uno de nosotros reflexione y se comprometa a cumplir la misión que tú nos has establecido. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hemos estado, hermanos, en esta convención misionera, hablando de la necesidad que tiene el mundo sobre la predicación del Evangelio. El título de este mensaje es La urgencia de la predicación del Evangelio. La gente, hermanos, no está consciente de esta urgencia. La gente incluso no está consciente de su necesidad principal, pero la iglesia sí. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos reflexionar sobre lo que Dios dice en su palabra. Antes de su ascenso a los cielos, Jesucristo dejó claramente establecido cuál era la función más importante de la iglesia. Primero lo dijo en Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego lo dice de otra manera en Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Desde ahí quedó establecido cuál era la función más importante de la iglesia y cuál es la necesidad más urgente en este mundo. Desde entonces la iglesia no tiene otra tarea más importante que predicar el Evangelio a toda criatura. Inmediatamente después del Pentecostés, la iglesia inició justamente con el cumplimiento de esta misión, predicando el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La iglesia empezó a crecer porque estaba volcada totalmente a su función principal. Los primeros cristianos no solo vivían el Evangelio en sus vidas diarias, sino que lo compartían con sus familiares y sus amigos, de tal manera que la gente miraba su forma de vivir, eran impactados por la transformación que habían recibido, y de esta manera crecía la iglesia. Se añadían, como dice la palabra, muchas personas a la iglesia cristiana.
La iglesia llegó a extenderse por todo el mundo conocido durante el dominio del Imperio Romano, a tal punto que todo el imperio llegó a reconocer al cristianismo, porque la iglesia cumplía esforzadamente su misión de anunciar el evangelio. Sin embargo, el día de hoy la iglesia ha cambiado. La iglesia se ha diversificado tanto en diversas doctrinas, en diferentes formas de adoración, en diferentes estilos de predicación y en diferentes formas de liturgia. Hay tantas y tan diversas actividades en la iglesia que la evangelización ya no es ni lo más importante ni lo más urgente en la mayoría de iglesias. Por eso es bueno que los creyentes revisemos a la luz de la palabra lo que significa predicar el evangelio como lo más importante y lo más urgente que hay en este mundo. Para que volvamos a esos orígenes, para que la iglesia no se pierda en su sinnúmero de actividades y deje de darle énfasis a lo más importante, que es la predicación del evangelio. Veamos entonces en primer lugar la necesidad que tiene la gente de invocar el nombre de Dios. Lo primero que dice el pasaje que leímos al principio es: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este pasaje se repite también en el libro de los Hechos: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra invocare en el diccionario español significa pedirle ayuda a alguien. Por lo que invocar el nombre del Señor es pedirle ayuda a Dios. Sin embargo, la palabra invocar en la Biblia tiene un significado mucho más amplio, porque el que invoca el nombre de Dios es alguien que le conoce, es alguien que tiene fe en Él, es alguien que tiene comunión con Dios. Yo no puedo invocar al que no conozco, no puedo invocar con quien soy totalmente ajeno. Es el que reconoce a Dios, el que le adora y el que le sirve con todo su corazón, el que puede invocar su nombre. La primera vez que se habla en la Biblia de invocar a Dios se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 25, cuando estamos hablando de los primeros habitantes de la tierra. Ahí dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces aquí claramente se establece desde un principio que invocar el nombre de Dios es buscar a Dios, que invocar el nombre de Dios es adorar a Dios, que invocar el nombre de Dios es dedicarse a Él, para que la vida sea una vida con sentido y con propósito. Invocar el nombre de Dios lo hace aquel que depende de Dios, que espera en Él, que Él es su esperanza, que Él es su ayuda, que Él es su salvación. Entonces, por eso dice el pasaje que cuando nació Set y se desarrolló, empezaron los hombres a buscar a Dios. Empezaron aquellos que eran temerosos de Dios y que empezaron a tener comunión con Él, a obedecerle en sus mandamientos y a vivir por lo que Dios establece. El día de hoy no es así. El día de hoy el mundo vive totalmente fuera de la voluntad de Dios. El mundo desconoce porque está fuera de la misericordia de Dios y del amor de Dios. El odio que hay es increíble. Por ejemplo, en estos días que han estado pasando situaciones violentas, ¿cómo es posible que hay gente que se alegre de que mataron a una persona y que lo celebren?
Esa es la condición del mundo, una condición de antagonismo, una condición de violencia, falta de amor, desconocimiento total de Dios. Vivimos en un mundo donde predomina el pecado y la oscuridad, y donde la mayoría de personas viven bajo un engaño, viven engañados, viven entretenidos en el engaño que los tiene adormecidos sin Dios y sin esperanza. Por eso hay que predicar el Evangelio, para que la gente reaccione, para que la gente pueda tener oportunidad, para que la gente busque a Dios, para que clamen a Él. A fin y al cabo, Él es el único que puede ayudarnos. Pero luego que dice el apóstol Pablo que solo los que invocan el nombre del Señor serán salvos, luego hace una profunda reflexión y nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han oído, en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces el apóstol Pablo nos lleva a que reflexionemos en cuanto a lo que estamos haciendo como creyentes para predicar el Evangelio. Nadie puede invocar a quien no conoce. Nadie puede depender de alguien al que no le tiene confianza, al que no conoce su poder, su amor y su misericordia. Es una ignorancia total en la que vive el mundo, un adormecimiento total, un engaño total, porque la gente cree que está bien, la gente cree que está entretenida. Bueno, entretenidos sí están, pero en el engaño de este mundo. Es como un niño que se está ahogando en una alberca y tiene cerca una rueda de esas salvavidas, pero no sabe usarla, no sabe para qué sirve y no puede salvarse precisamente por eso, porque no conoce. Lo peor que le puede pasar a este niño es que se está ahogando y no sabe lo que le está pasando, porque no tiene conciencia de lo que le va a suceder, porque no tiene entero conocimiento en su niñez del significado de lo que le está pasando y lo que necesita para escaparse de esa situación. Esa es la condición del mundo. Es como un niño que se está ahogando, teniendo un salvavidas, no lo sabe usar, no lo puede usar, porque no lo ha visto, en este caso, porque no lo ha oído, como dice la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿cómo invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído de él? Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos llamados a ser la voz para que la gente oiga. Somos llamados a ser aquellos que le van a tomar el salvavidas y se lo van a lanzar a ese niño que se está ahogando. Dios estableció la iglesia para ser el medio para que el mundo sepa que hay una salvación. Porque si hay una salvación, hay que explicar que hay una condenación primero. Y que para ser salvos de esa condenación necesitamos conocer a Cristo e invocar su nombre, depender de Él, esperar en Él, para que este mundo no nos lleve justamente a esa condenación. La iglesia es el medio que Dios estableció para que la provea la oportunidad. Hay muchas maneras en que la Biblia lo explica, cómo los creyentes hemos sido llamados y capacitados para ayudar al mundo, para alcanzar a los perdidos, para hablarles de Cristo, para que oigan los que no han oído. Dios nos habla a través de este pasaje para que los cristianos y la iglesia reaccionemos respecto a lo que le estamos haciendo y respecto a qué es lo más importante y lo más urgente para nosotros. Estamos ocupados en muchas cosas, en muchas actividades,
Muchos creyentes se conforman que con cumplir sus privilegios en la iglesia están bien. Y no es que eso esté mal, por supuesto que es necesario. Pero muchas veces cumplimos privilegios de una forma mecánica, de una forma religiosa. Pero no estamos predicando el evangelio. No estamos consciente, voluntaria e intencionalmente haciendo esa voz que Dios quiere que seamos, para que los que no han oído oigan de Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Estamos ocupados en muchas actividades. Por eso la iglesia cree que está bien, porque está haciendo muchas actividades, pero no está enfocada en lo más urgente y en lo más importante: que la gente conozca al único que puede salvarlos y que puedan invocar su nombre. En segundo lugar, la necesidad que tiene la gente precisamente de escuchar el evangelio. La gente está entretenida en lo que quiere y en lo que le gusta. La gente cree que está bien. La gente no necesita. Y la tarea de la iglesia es predicarle a los que no quieren oír, a los que creen que está bien, que están bien, a los que creen que lo que están haciendo es correcto. No es una tarea difícil, no es una tarea fácil, perdón, es una tarea difícil. Porque aquel que cree que está bien no quiere que le digan que está mal, no quiere que le digan que está equivocado. Entonces Dios nos capacita a través de su Espíritu y a través de la palabra para que toquemos corazones, para que le hablemos a través de la palabra que penetra, dice, hasta los huesos, hasta la coyuntura, para que le haga ver a las personas su verdadera necesidad. Porque la gente es muchas veces como los niños que están ocupados en cosas que no les ayudan, que los ponen en peligro, y se necesita que los padres se aviven y les digan: no hagas eso porque te va a hacer daño. Esa es la tarea de la iglesia: advertirle a la gente de la perdición, de la condenación que ha caído este mundo y de la necesidad que tienen de invocar el nombre de Dios, el único Dios verdadero. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra responsabilidad. La tarea de la iglesia es hacer oír el mensaje del evangelio a gente que está entretenida, a gente que cree que está haciendo bien. Es como ese joven que está en la casa con los audífonos en las orejas, que cree que está entretenido y que cree que está haciendo bien, pero está entumecido, tiene entumecidas las orejas, está entretenido en el engaño de este mundo. Y la mamá dice: está entretenido el muchacho. Están oyendo tonterías, están oyendo vanidades, están oyendo cosas de despecho, están oyendo consignas, están oyendo cosas que no edifican, cosas que los vuelven incluso muchas veces pervertidos con las ideas que están escuchando. Esa es la condición de muchos jóvenes, pero es un símbolo también de la condición de la humanidad, oyendo otras cosas, atentos a otras cosas, ocupados en otras cosas y apartados totalmente de la verdad. Se necesita que alguien con mucho cuidado, con mucha atención y con mucho amor llegue por detrás y le levante el audífono y le diga: lo que estás oyendo te lleva a la perdición. Necesitas oír otras cosas. Hay palabras de amor, hay palabras de esperanza, hay palabras de poder y de victoria, y de eso es lo que te quiero hablar. Alguien tiene que atreverse a irle a agarrar el audífono al muchacho y levantárselo para que deje lo entumecido, lleno de cosas vanas que está recibiendo en sus oídos, en su mente y en su corazón. No es una tarea fácil. Por supuesto que no. ¿Quién lo ha dicho? Pero esa es la tarea que Dios nos ha establecido. No tenemos opción, no tenemos alternativa.
El apóstol Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Si todos nosotros, usted y yo, pudiéramos decir, ay de mí si no anunciare el evangelio. Es nuestra responsabilidad, es la razón de ser. Para eso Dios nos ha traído a su presencia, a su comunión, a su amor y a su misericordia, para que le conozcamos y para que podamos compartir lo que Él nos ha dado. Porque si la gente supiera el privilegio y el beneficio de invocar el nombre de Dios, dejarían los engaños y las distracciones de este mundo. Volverían sus oídos para escuchar a Dios, para conocerle y clamarle con todo su corazón. Pero a alguien les tiene que hablar, a alguien les tiene que anunciar, a alguien les tiene que predicar. Si la gente tuviera la oportunidad de conocer y probar el amor de Dios en su vida, de ver cómo obra el Señor en medio de los problemas, en medio de las necesidades, de ver cómo sana nuestras enfermedades, de cómo provee fortaleza en tiempos difíciles. Si la gente probara la paz y el gozo que viene de Dios, su actitud cambiaría. Si la gente pudiera disfrutar la salvación en toda su dimensión. Cuando uno se sienta a la orilla de su cama antes de orar y se pone a reflexionar lo que es su vida bajo la gracia y la misericordia de Dios. Saber que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios, que mi vida está en sus manos, que aunque no tengo los bienes ni la riqueza de este mundo, tengo la paz que el mundo no puede dar. Tengo una salvación tan grande que no he merecido, que no he podido ganar con mis fuerzas, pero que en su misericordia Él la compró en la cruz del Calvario. Siéntese a reflexionar antes de orar de lo que es su vida, de lo que Dios ha hecho, de la grandeza de su amor, y entonces empezará usted a invocar el nombre de Dios, consciente de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho en su vida. Si la gente supiera, si la gente pudiese comprobar el poder de Dios en su vida. Pero déjeme decirle una cosa, hay alguien que se ha visto y ha oído de sus maravillas. Hay alguien que sí vive por fe y por sus promesas, porque su vida es un testimonio de la misericordia de Dios. Ese alguien es usted que me escucha. Usted sí conoce a Dios. El mundo no lo conoce, pero usted sí sabe del amor de Dios. Usted ha recibido la misericordia de Dios. Usted es testigo elocuente y palpable de lo que Dios puede hacer en una vida. Por eso es a usted al que llama Dios, para que le hable a los perdidos. No va a llamar ángeles, porque ellos no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. No va a llamar autómatas o robots. No lo va a hacer por medio de megáfonos automáticos. Lo va a usar a usted, porque usted ha experimentado en su propia vida el amor de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, la paz de Jesucristo. Es a usted al que Dios le llama para que vaya y toque los oídos, para que lance el salvavidas, para que le levante el audífono al joven entretenido, para que vaya y le diga a la persona que cree que está bien, con todo respeto, no está bien. A través de la palabra Dios nos da sabiduría, nos da poder a través de su Espíritu, para que con discernimiento, con amor y con dirección del Espíritu Santo vayamos. Pero el día de evangelización es el día que menos gente llega a los grupos familiares. Esa es nuestra condición, y por eso Dios nos habla, para que reflexionemos, para que podamos entender cuál es la misión
de la iglesia. Mi tarea como pastor, los pastores, estamos para enviar. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero también estar al frente de la batalla para poder animar a los creyentes y enviarlos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los que estamos llamados a predicar el evangelio. Nosotros somos, porque nosotros sí conocemos a Dios y conocemos de su amor y tenemos una relación personal con Él. Quiero hablarle de un amigo. Estuve hablando con él esta mañana. Me sentí tan bien hablando con él esta mañana. Sentí paz como nunca antes, gozo. Hasta me dieron ganas de cantarle. Ese amigo es Jesús. De ese amigo que yo tengo y con el que platico todos los días, de ese amigo te quiero hablar. El problema del creyente es que cuando no tiene una relación personal e íntima con Dios, no tiene nada que compartir. Y por eso Dios nos llama para que le busquemos e invoquemos su nombre. ¿Qué contradicción? Que los únicos que podemos invocar el nombre de Dios no lo hagamos porque estamos ocupados. La vida nos llena de ocupaciones y ocupaciones legítimas, por supuesto. Si nosotros no estamos ni robando ni haciendo cosas malas en este mundo, estamos trabajando honradamente. Pero el Señor ha dicho que nos ocupemos de nuestra salvación, que nos ocupemos del reino de los cielos, que nos ocupemos de buscar a los perdidos, y Él se ocupará de nuestras necesidades materiales. Atrévete a obedecerle a Dios y verás su poder y su misericordia. Yo he visto cuando yo me he afanado, cuando yo me he esforzado por cosas materiales, es poquísimo lo que he conseguido, si lo he conseguido, porque muchas veces el esfuerzo material es grande y es en vano. Pero cuando me he dedicado a buscar a Dios con todo mi corazón, empiezan a venir las oportunidades, empieza a venir el trabajo, empiezan a comportarse mejor los hijos, empieza a comportarse mejor la esposa. Amén. Empieza a comportarse mejor el esposo. Cuando tú te dedicas a Dios con todo tu corazón, Dios se encarga de lo demás. Pruébalo. Dedícate a Dios. Empieza a pensar en la necesidad de tu familiar que no conoce a Dios. Empieza a pensar en la necesidad de tu compañero de trabajo y en tu vecino que no conoce a Dios. Dios se ocupará de lo tuyo de una manera extraordinaria. Somos nosotros los llamados a predicar el evangelio. Somos nosotros los que hemos tenido una experiencia real y genuina del amor de Dios, los que podemos predicar y podemos enseñarle a la gente cómo invocar el nombre de Dios. En tercer lugar, la necesidad que tienen los cristianos de ser enviados para predicar el evangelio. La necesidad que tienen los cristianos para predicar el evangelio, para ser enviados para predicar el evangelio. Por último, el apóstol Pablo, después que hace esta reflexión que parece ironía, cómo invocarán en aquel que no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo creerán si no hay quien les predique. Después de esto, el apóstol Pablo dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es enviar para que el creyente predique. A veces algunos se forman a la idea de que los únicos que tienen que predicar el evangelio son los pastores, los predicadores, los evangelistas, los profetas. No, la tarea de predicar el evangelio es del miembro, es del creyente. Es llamado para salvación, es discipulado y es enseñado para ir a predicar el evangelio.
Todos los creyentes somos llamados a predicar el evangelio, pero alguien tiene que organizarlos, alguien tiene que darle una estrategia, alguien tiene que decir, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Y alguien tiene que ser inteligente para ponerse a pensar cómo vamos a predicar el evangelio y a cumplir con el mandato de Jesucristo, que digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Yo he hecho mucha reflexión sobre este pasaje, porque qué fácil se le hizo a Jesucristo: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. A todo el mundo es todo el mundo, y está lejos y cuesta dinero. ¿Quién va a pagar los pasajes? ¿Quién va a pagar los hoteles? Porque hay que dormir, o hay que buscar casas para ir a dormir. Y la comida, ¿quién me la va a dar? Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Él no se puso a dar detalles, porque sencillamente lo que Dios hace, cuando tú te ocupas de lo que Dios te pide, Él se ocupa de lo demás. Él se ocupa de cubrir gastos, Él se ocupa de conseguirte hospedaje, Él se ocupa de conseguirte comida de una manera u otra, y buena comida. Porque Dios quiere que probemos no solo la comida de nuestro país, sino las comidas. Yo, en lo que Dios me ha permitido viajar, de las mejores comidas las he comido en otros países. Por supuesto, uno no deja la suya, ¿verdad? Como diría Eliezer, aunque pique. Pero es lo que a mí me gusta. Pero lo importante es que cumplamos el mandato de Jesucristo. Y Dios nos hace que nos organicemos y que establezcamos medios y formas para conseguir recursos, para ir y predicar el evangelio, para que la iglesia siga adelante. Dios estableció claramente desde un principio los diezmos para que la iglesia tenga un sostén permanente para predicar el evangelio precisamente. Pero también hay otros medios. Dios nos bendice, Dios nos da tremendas toques en nuestro corazón para que vayamos más allá de los diezmos, para que hagamos promesas misioneras, para que ayudemos al ministerio de compasión, porque el ministerio de compasión también es un ministerio evangelístico. También predicamos el evangelio a través del ministerio de compasión. Pero algo que es importante y que no se nos debe olvidar es que el creyente inicia la predicación del evangelio a través de su manera de vivir. Esa es la primera predicación del creyente, con su ejemplo, con su transformación personal. Es que el creyente anuncia a Jesucristo. La gente tiene que darse cuenta, los hijos tienen que darse cuenta, los vecinos tienen que darse cuenta que tienen un vecino diferente, que no es amargado ni aparece con cara de limón en las mañanas. Los compañeros de trabajo tienen que saber que hay un empleado que es puntual, que es responsable, que es respetuoso, que no se anda quejando, que trabaja con todo su interés y con todo su empeño por hacer bien el trabajo. ¿O es usted uno de esos empleados protestones que se andan quejando del supervisor? Es que a mí no me pagan lo que debieran, es que aquí me exigen más, es que aquí me explotan. No, esos no vinieron. Los creyentes tenemos que pensar, aun cuando vamos a la tienda, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a la clínica, ahí somos creyentes. Y ahí tenemos que conducirnos como hijos de Dios. Tenemos que ver el ejemplo de los creyentes de la iglesia primitiva, que con su transformación anunciaron el evangelio. Porque cada creyente tiene que ser un modelo que los demás sientan la necesidad de imitar. Póngase a pensar.
póngase a pensar, la manera que vivo inspira a otros para ser como yo. No estoy hablando de orgullo personal ni de vanidad. Estoy hablando de lo que Pablo dijo. Sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Hasta dónde? ¿O es pecado ser imitador de Cristo? ¿O eso es mucho pedir? No, si somos hijos de Dios, debemos ser imitadores de Cristo. De tal manera que la gente diga, yo quiero tener lo que Él tiene. Porque así creció la iglesia primitiva, a través del ejemplo de los creyentes. Por eso la iglesia no solo le predica al pecador, pero también le predica a los miembros para discipularlos, para enseñarles, para que podamos nosotros ser vividores de la palabra, ser hacedores de la palabra, para que vivamos el evangelio y dejemos de ser religiosos y dejemos de ser teóricos y nos convirtamos en aquellos creyentes que el primer mensaje que impacta a los demás es nuestra propia vida. La gente ve y escucha más de lo que hacemos, la gente ve y escucha más lo que hacemos que lo que decimos. ¿Aló? La gente ve y escucha más lo que hacemos que lo que decimos. Eso es muy importante, hermanos. Yo creo que los cristianos tendríamos que andar con un algo sensitivo en nuestros corazones, en la calle, cuando estamos manejando y todo. Soy creyente, tengo que dar testimonio. Cuando nos enojamos con los esposos, soy creyente, tengo que dar testimonio. Aún delante de mis hijos, porque ahorita estoy que reviento, pero soy creyente. Ok, vamos a comprar un aparatito. Para todos nosotros lo cargamos aquí en la bolsa. Y cuando eres creyente. Yo creo que nos ayudaría. Ahora, no hay necesidad. Si usted se levanta en las mañanas y hace esa reflexión que yo le digo, y ora con todo su corazón y lee la palabra, Dios lo va a ayudar, lo va a bendecir y lo va a preparar. Pablo nos da el ejemplo en 2 Corintios 3:2 cuando dice: nuestras cartas, hablando de cartas de presentación o de recomendación, Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo lo que está diciendo es: nosotros no tenemos cartas de presentación, porque nuestras cartas de presentación son ustedes, a los que les hemos predicado el evangelio, a los que les hemos enseñado a vivir conforme la palabra. Y si ustedes viven conforme la palabra, no tenemos que recomendarnos, ni necesitamos cartas de recomendación, porque su vida hablará de lo que les enseñamos. Pablo dice que somos cartas leídas. Como les decía, la gente no lee la palabra, pero lo está leyendo a usted. Por si no lo sabía, aló, hermano Reina Valera. Usted sabe, la Reina Valera es la traducción de la Biblia. Usted es un Reina Valera. No, yo soy Nueva Traducción Viviente. Yo soy NIV, ¿verdad? Porque en inglés conmigo. Sí, usted es una Reina Valera. Es una Nueva Traducción y Viviente. Porque la gente no lee la Biblia, pero se fija en todo lo que usted hace. ¿Aló? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está leyendo la gente? Pablo lo dice. Y Pablo es atrevido, Pablo. Porque era un hombre entregado, un hombre consagrado, un hombre totalmente rendido al evangelio. No conoció mejor cosa que el evangelio. Todo lo demás lo tengo por basura ante el eminente conocimiento de Jesucristo. No debe haber cosa más importante, cosa que te entretenga más, cosa que te guste más, cosa que te deleite más que el amor de Jesucristo.
Debes vivir para ello, respirar ello, que se transpire, que cuando la gente diga, usa colonia Jesucristo, usa perfume Jesucristo. No te llenas de Gucci, Fuchi y todo eso. Pero tenemos que oler a Jesucristo, que nos parezcamos. No es pecado, sí se puede. Como dicen los mexicanos, sí se puede. Si lo queremos hacer, lo podemos hacer. Mientras la gente no conoce a Jesucristo, la gente ni se va a acordar, mucho menos invocar el nombre de Jesucristo. Alguien tiene que decirles que lo necesitan hacer. ¿Cuánta gente hay en el mundo que creía que estaba bien? Pero hasta que llegó un creyente con mucho amor y con mucha dirección del Espíritu y le mostró su condición. Y la persona que se creía que estaba bien termina llorando, derramando su alma en el altar al saber su necesidad de Cristo. El Evangelio necesita ser predicado en primer lugar con el ejemplo, con nuestra vida. Pero también el Evangelio necesita ser predicado de palabra y la gente tiene que ser desafiada para recibir a Jesucristo en sus corazones. Tiene que hablársele, tiene que abrirse la boquita. Es que yo soy tímido. No, para Cristo no tenemos que ser tímidos. Para hablar de lo que Cristo ha hecho, no se vale no hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. La gente tiene que recibir en sus corazones. Pablo lo dice en Romanos 10, capítulo 10, versículos 8 y 9, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo va a confesar a alguien con la boca si no se le dice primero con la boca que necesita confesar? Porque la gente puede quedarse admirada de su forma de vida, pero si usted no le dice tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, tienes que hacer una confesión de fe, porque la gente tiene que confesar. Hay algo que yo les quiero contar, un secreto, pero no se lo digan a nadie, por favor. ¿Me lo prometen? Ok. Cuando vienen predicadores, yo tengo problemas, porque dice levante la mano y bájela y ya aceptó. A mí no me gusta eso, porque la Biblia dice que tienen que confesar con su boca. Hay que traerlos al altar. Es que no queremos deshonrar, no queremos avergonzarlos. No, hermano, usted tiene que estar dispuesto a que la gente pase vergüenza, porque si la persona no se humilla y no acepta a Cristo con todo su corazón y no confiesa con su boca que Jesús es el Señor, la gente levanta la mano y se va y se desaparece. Pero aquel que lo hace con su boca y lo hace de corazón, ese será salvo y ese invocará el nombre de Jesucristo. Pero también la iglesia tiene que desarrollar medios y estrategias para la predicación del Evangelio. Hubo un tiempo en Latinoamérica y en Estados Unidos que se pusieron de moda los grupos familiares. Se puso de moda el grupo de los 12, que era una estrategia para ganar 12 discípulos y para que crecieran las iglesias. Pero esa era una estrategia de una iglesia, no necesariamente la estrategia bíblica. Cuando Dios puso en nuestro corazón hace más de 20 años empezar los grupos familiares, fue porque surgió en nuestro corazón una necesidad de predicar el Evangelio como iglesia.
porque no estábamos predicando el Evangelio, no estábamos haciéndolo de una manera intencional, de una manera sistematizada, organizada. Y entonces Dios puso en nuestro corazón abrir los grupos. Los grupos son grupos evangelísticos. Son grupos evangelísticos para que toda la iglesia se involucre en la evangelización. Entonces la iglesia establece la estrategia de los grupos familiares como una estrategia de evangelización para llevar amigos y para llevar familiares a los grupos familiares y a la iglesia. La iglesia es de esa manera envía, por así decirlo, a los miembros para que evangelicen, para que no nos reunamos solo en la iglesia, sino que nos reunamos en las casas y en las casas podamos invitar amigos como lo hemos hecho. Muchos de los que están aquí han aceptado a través de los grupos familiares. Es una estrategia evangelística, no es para ir a comer, no es para ir a divertirnos, no es para ir a hablar un montón, es para evangelizar. Y si no estamos llevando amigos a los grupos, no estamos evangelizando. Debemos volver a nuestros orígenes, debemos volver al esfuerzo intencionado de llevar amigos. No existe otra manera más efectiva de ganar amigos, de ganar personas para Cristo que a través de amigos y a través de familiares. Por eso la iglesia desarrolla la evangelización a través de los grupos familiares. Y un día, cada 2 meses, en lugar de reunirnos en el grupo, nos vamos a evangelizar a las calles para tener un contacto personal y directo con las personas necesitadas. Por eso somos también una iglesia misionera intencionalmente. No es una moda, no es algo como que otros lo hacen y nosotros también lo hagamos. No, es porque Dios ha puesto en nuestro corazón que vayamos por todo el mundo y predicamos el Evangelio. Y no podemos ir a todo el mundo, pero hay gente que Dios toca y que pone en su corazón irse a vivir a otro país y dedicarse a ganar almas en otro país. Y es admirable cómo trabajan los misioneros. Por eso me gusta que vengan misioneros a decir lo que están haciendo, para que veamos cómo Dios los usa. Como personas que dejaron sus comodidades en este país, que dejaron su vida y todas sus comodidades para irse a vivir a otro país. Los esposos Casim son un ejemplo de ello. Se fueron a México y viven como mexicanos, comen como mexicanos y hasta manejan como mexicanos. Un día íbamos con el hermano Gruzmacher, el esposo de hermana Melody, hermano Larry Gruzmacher, en la Ciudad de México, y él iba manejando y mi esposa se iba agarrando del vestido y yo me iba haciendo el valiente. Porque nunca había visto un mexicano manejar tan como mexicano. Decía un misionero que estuvo en mi país, en mi casa, decía, es que aquí es emocionante manejar. En Estados Unidos es muy aburrido, decía. Se hacen a la cultura del país, viven con el país, aprenden el idioma. Hay unos que hasta hablan mejor que nosotros. Eso queda entre nosotros. Hablan el español mejor que nosotros porque aman a las almas y aman cumplir con el mandamiento que Dios les ha dado, porque están dispuestos a hacer su parte. Y eso es lo que Dios nos pide como iglesia, que volvamos a nuestros orígenes y a la razón de ser de la iglesia. No de la iglesia La Puerta Abierta, de toda la iglesia cristiana del mundo. Su principal función es predicar el Evangelio. Veamos y reflexionemos qué es lo que estamos haciendo y qué importancia le estamos dando. Por eso abrimos obras en el país de México. El Señor ha puesto en nuestro corazón abrir obras en México, porque México es un país tremendamente necesitado de Dios. México es una potencia cultural para América Latina a través de sus películas, su música, sus telenovelas. Pero cristianamente en México
es uno de los países más necesitados de América Latina. Por eso Dios puso en mi corazón y me dijo: ¿sabes qué? Ahí en tu iglesia hay muchos mexicanos. Es hora de que los mexicanos se acuerden de sus compatriotas y puedan hacer algo para que sean salvos. Hemos abierto 8 iglesias en México que están trabajando, la mayoría de ellos, y ganando almas para Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y el Señor ha puesto en nuestro corazón abrir en una de las ciudades más difíciles, que es la Ciudad de México, abrir una obra. Y con la ayuda de Dios, como lo anunciamos anoche, a mediados de octubre estará dando inicio la nueva obra en la Ciudad de México. Y también estaremos iniciando ahí mismo un centro de desarrollo integral para niños. Entonces, usted sabe que es difícil predicar en México. Entonces Dios puso en mi corazón: pues hagamos las dos cosas juntas. Que ahí se haga el centro de niños y al mismo tiempo la iglesia. Porque uno se va a ayudar con otro. Y de esa manera estaremos ganando almas para Cristo. Así es que alégrese y prepárese, porque también necesitamos su oración y su ayuda económica. Hay hermanos que diezman y Dios los bendiga por su fidelidad. Pero ahora necesitamos que los que no han dado promesa misionera ahora se decidan y digan: si Dios me ha bendecido, también puedo colaborar para la obra en México. Hablo especialmente con los mexicanos. Una estrofa del himno nacional de México dice: mexicanos al grito de guerra. Pues yo les digo hoy, en el nombre del Señor, mexicanos al grito de guerra espiritual para salvar a México. Por lo tanto, es caro en México, hermanos. Por eso les decía, cuando Cristo dijo: vayan por todo el mundo, se le hizo fácil decirlo, pero nosotros tenemos que recaudar fondos. Nosotros tenemos que buscar los medios. Y Dios nos los provee si estamos dispuestos a obedecer. Yo no tengo miedo de lo caro que sea en México y de lo que nos cueste abrir una obra, porque estamos en obediencia. Y si estamos en obediencia, Dios nos va a proveer. ¿Y cómo nos va a proveer? Los va a bendecir a ustedes. Los va a bendecir a ustedes. Nosotros no tenemos que ir a buscar donaciones de ricos y de internacionales y de compañías. No, Dios ha decidido bendecir a los miembros de la iglesia. Hoy mismo una hermana en la mañana se acercó conmigo: hermano, aquí está mi primera donación, ofrenda para la obra en México. $500 me dio. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las gentes que son sensibles y que reconocen que si Dios las bendice. Hemos estado hablando del manejo de las finanzas en el hogar. Cuando tú manejas las finanzas correctamente, Dios te bendice y te da de más. Y ese de más que Dios, eso es bíblico. Ese de más es para que seas generoso, para lo que lo des en las misiones, en el ministerio de compasión, porque esa es la manera en que nosotros predicamos el evangelio. México es un país necesitado. El Señor puso en nuestro corazón abrir una iglesia en cada estado de México. La tarea es grande, difícil, pero ya la empezamos. 32 estados, incluyendo la Ciudad de México. 32 estados. Nosotros hemos abierto con la de México 9 iglesias. Todavía nos quedan 23. Pero tenemos tiempo hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que Cristo venga. Porque queremos, con la ayuda de Dios, llegar a esa meta. Dios nos permite el desarrollar los centros. Es increíble esos centros de niños, cómo empezamos y empezamos a trabajar con dificultades y ver ahora cómo están obrando esos centros. Yo miro, por ejemplo, el centro de niños en Guatemala. Ninguno de esos niños tiene padres cristianos. Algunos solo tienen madre, porque los padres o ya no están o están presos. Pero
no son cristianos. Pero cuando usted va al centro, mira a los niños cantar cantos cristianos, mira a los niños orar, pero unas oraciones sinceras que nacen de su corazón. Mira a esos niños leer la Biblia, incluso decir textos de memoria. Usted dice, bendito sea Dios, porque esos niños están siendo evangelizados. Y algunos de ellos van a traer a sus padres. Lo mismo en El Salvador. Están habiendo cosas maravillosas. Una niña que era rebelde. Ustedes saben que hay niños que viven en una situación tan difícil que endurecen sus corazones, porque los padres los han dejado, los han abandonado. Una niña rebelde y que costaba lidiar con ella en el centro, pero que en una ocasión Dios la tocó. Se quebrantó y entregó su corazoncito. Y ahora es una niña entregada, dócil y obediente. Ese es el poder del evangelio. Eso es lo que Dios puede hacer. Algunos padres en El Salvador ya están yendo a la iglesia. O sea que no es en vano lo que estamos haciendo. Estamos predicando el evangelio a través de nuestras ofrendas y a través de nuestras oraciones. Porque me gusta en esas células donde no solo recogen la ofrenda, sino oran por los niños. Ahora hay que incluir también a México. Gracias a Dios, ya tenemos a la pareja que van a ser los obreros en México, y ya tenemos las personas que van a trabajar en el centro de niños. Estaremos con la ayuda de Dios inaugurando a mediados de octubre. Será una bendición y no vamos a parar, porque cada cierto tiempo, hermano Nehemías y yo estaremos recordándole a la iglesia qué es lo más importante que hacemos en esta iglesia. Con la ayuda de Dios lo seguiremos haciendo. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias.